¿Alguna vez has sentido que un simple giro del destino podía cambiar el rumbo de toda tu vida? Así comienza la historia de Valeria Herrera, una mujer sencilla con un corazón lleno de sueños ocultos y unas manos marcadas por el trabajo constante. Era una tarde de otoño en Madrid, cuando el cielo se teñía de tonos dorados y el aire fresco acariciaba las calles adoquinadas. Valeria, como cada día, se encontraba detrás de la barra del Sky Bar Salamanca, puliendo copas con movimientos que se habían vuelto automáticos con el tiempo. A sus 27 años, había aprendido a hacerse invisible entre los hombres de traje y las mujeres perfumadas que frecuentaban el lugar. Los murmullos de conversaciones sobre inversiones millonarias y viajes exóticos le resultaban tan ajenos como un idioma extranjero. Valeria había crecido en Vallecas, hija única de Paloma, una mujer que limpiaba casas para mantenerlas a ambas. Aquel mundo de lujo y exceso no le pertenecía, pero había aprendido a navegarlo con una sonrisa educada y la mirada baja. Esa tarde, sin embargo, todo estaba a punto de cambiar. Mientras secaba una copa de cristal, una voz masculina la sacó de su rutina. «Disculpe, señorita», dijo aquel hombre, con un timbre que mezclaba autoridad y curiosidad. Valeria levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Mateo Mendoza, un hombre de unos 30 años, cabello castaño oscuro, perfectamente peinado y unos ojos verdes tan intensos que parecía que pudieran ver directamente a su alma. La camisa italiana y el reloj reluciente en su muñeca no dejaban dudas sobre su estatus, pero lo que más la descolocó fue la forma en que la miraba, sin condescendencia ni altivez, sino con genuino interés. «Quiero que me prepare el cóctel que usted se tomaría después de un día largo de trabajo», pidió Mateo. Valeria parpadeó sorprendida. No quería la carta ni una bebida de moda. Quería algo que la representara a ella. Por primera vez en mucho tiempo, Valeria sonrió de verdad. Mezcló maracuyá fresco, ron blanco, hierbabuena y un toque de jengibre. «Mojito de maracuyá con jengibre», anunció, deslizando la copa hacia él. Mateo probó el cóctel y cerró los ojos, como saboreando algo más que una simple mezcla de sabores. «Perfecto», dijo con una sonrisa sincera. Aquel hombre no se fue después del primer trago. Se quedó hasta el cierre del bar, conversando con Valeria sobre todo y nada. Ella descubrió que él era empresario del sector inmobiliario, que viajaba por toda Europa y que había en su sonrisa algo que hacía olvidar sus preocupaciones. Cuando llegó la hora de cerrar, Mateo seguía allí, observándola con una mezcla de respeto y fascinación. «¿Le gustaría cenar conmigo mañana?», preguntó mientras ella guardaba las últimas copas. Valeria sintió un cosquilleo en el estómago, algo que no había sentido en años. «No creo que frecuentemos los mismos lugares», respondió con honestidad. «Entonces permítame mostrarle los míos», insistió él con una sonrisa irresistible. Esa noche, mientras caminaba a casa por las calles adoquinadas de Madrid, Valeria no pudo evitar sonreír. Por primera vez en mucho tiempo se permitió soñar. ¿Qué podía salir mal? No lo sabía, pero algo dentro de ella le decía que había cruzado una puerta que ya no se podría cerrar. Y así, bajo las luces tenues de la ciudad que nunca duerme, comenzó una historia que cambiaría su vida para siempre. Valeria se despertó aquella mañana con una mezcla de nerviosismo y emoción que hacía mucho tiempo no experimentaba. Abrió el pequeño armario de su habitación buscando qué ponerse, aunque su vestuario era modesto y las opciones limitadas. Finalmente, eligió su único vestido elegante, negro, sencillo, de tela suave que se adaptaba a su figura sin llamar demasiado la atención. Mientras se peinaba frente al espejo, recordó el sabor del cóctel que había preparado para Mateo la noche anterior y no pudo evitar sonreír. En su mente, repiqueteaba la invitación que había recibido. ¿Cenar conmigo mañana? Nunca había aceptado algo así de un cliente, pero Mateo no era un cliente cualquiera. Su mirada tenía algo distinto, un interés genuino que había despertado en ella una curiosidad dormida. Cuando salió de casa, Paloma la miró con cierta sospecha. «Vas muy arreglada, hija. ¿Algún evento especial?» «Solo una cena con unos amigos», respondió Valeria restando importancia, aunque su corazón latía más rápido de lo normal. El restaurante estaba ubicado en Chueca, uno de los barrios más vibrantes de Madrid.
Las calles estrechas y los balcones llenos de flores creaban un ambiente acogedor a pesar del lujo que se respiraba en el lugar. Cuando llegó, Mateo ya la esperaba junto a una mesa junto al ventanal, vestido de manera más casual, pero igualmente impecable. Al verla, se levantó con una sonrisa que le hizo olvidar por un momento todos sus nervios. «Estás preciosa», le dijo, mientras le retiraba la silla, con una cortesía que parecía de otra época. Durante la cena, las palabras fluyeron de manera natural. Hablaron de todo, de sus sueños, de sus miedos, de las pequeñas cosas que hacían la vida especial. Mateo le contó sobre la presión de mantener el legado familiar, de cómo a veces se sentía atrapado en una vida que no había elegido del todo. «¿Y usted?», preguntó él mirándola con esos ojos verdes fijos en los suyos. «¿Qué la hace verdaderamente feliz?». Valeria dudó un instante antes de responder. «Los amaneceres. Cuando salgo temprano al trabajo y veo cómo Madrid despierta, siento que todo es posible». «Entonces deberíamos buscar más amaneceres juntos», murmuró Mateo, mientras su mano encontraba la de ella sobre la mesa. El contacto fue eléctrico. Valeria sintió un cosquilleo recorriéndole el brazo y por un momento todos sus miedos se desvanecieron. La cena continuó entre risas y confidencias hasta que Mateo sugirió ir a su suite para seguir conversando con más tranquilidad. Valeria dudó unos segundos, pero finalmente asintió. No era solo deseo lo que sentía, sino una necesidad profunda de vivir algo diferente, de escapar por una noche de la rutina que siempre la había mantenido en su sitio. La suite presidencial del Hotel Villa Magna era un mundo aparte. Las ventanas enormes ofrecían una vista espectacular de la ciudad iluminada. Los muebles elegantes y el aroma sutil a madera y jazmín creaban una atmósfera cálida y sofisticada. Pero Valeria apenas prestó atención a nada de eso. Solo tenía ojos para Mateo. Sus besos comenzaron con una suavidad casi reverente, como si temiera romper algo frágil. Cuando él notó su inexperiencia, se volvió aún más cuidadoso, guiándola con ternura y susurrándole palabras dulces que la hicieron sentirse segura y querida. «Eres perfecta», le decía contra su cuello, mientras ella se abandonaba por completo a las sensaciones nuevas que la envolvían. Aquella noche Valeria se entregó por primera vez creyendo haber encontrado su lugar en el mundo. Acurrucada contra el pecho de Mateo, mientras escuchaba los latidos de su corazón, pensó en lo irónico que era sentirse finalmente completa en los brazos de un hombre que apenas conocía. Pero no importaba. En ese momento solo existían ellos dos. La luz dorada del amanecer se filtraba tímidamente por las cortinas de seda cuando Valeria abrió los ojos. Se estiró lentamente, una sonrisa en los labios, mientras los recuerdos de la noche anterior la envolvían como una manta cálida. Alargó la mano instintivamente buscando el cuerpo de Mateo, pero solo encontró sábanas frías. Se incorporó de golpe el corazón, acelerándose con una inquietud inexplicable. La suite estaba en silencio absoluto. Se levantó envuelta en la sábana, recorriendo la habitación con la mirada. Mateo no estaba en el baño ni en la sala de estar. Solo quedaba el tenue aroma de su colonia flotando en el aire. Sobre la mesita de noche encontró una nota del hotel. Check out, realizado a las 6 de la mañana. Gracias por su preferencia. Las palabras parecían un golpe. No había una nota personal, no había un número de teléfono, ninguna explicación. Valeria sintió un vacío helado en el pecho. Se vistió rápidamente con los dedos temblorosos y lágrimas empañando su visión. Cada movimiento era un recordatorio cruel de lo que habían compartido horas antes, de cómo había creído ingenuamente en una historia de amor que solo existía en su mente. Al salir del hotel, los porteros la miraron con una mezcla de lástima y conocimiento. No era la primera vez que veían aquella escena. En el metro de vuelta a Vallecas, Valeria mantenía la cabeza gacha, sintiendo las miradas de los demás pasajeros. En su mente, las palabras de Mateo de la noche anterior resonaban como una burla. «Eres perfecta, eres real». Para él solo había sido una fantasía de una noche. Al llegar a casa, Paloma la recibió con la expresión preocupada de una madre que lo entiende todo sin necesidad de palabras. «¿Qué te hizo, hija?», preguntó con voz cargada de ternura y furia contenida. Valeria se derrumbó en sus brazos, sollozando como una niña. Entre lágrimas entrecortadas le contó todo. Paloma la abrazó con fuerza
acariciando su cabello. Los hombres como ese ven a chicas como nosotras como entretenimiento, mija, pero tú vales más que todo su dinero junto. Esa mañana Valeria aprendió una lección brutal sobre la diferencia entre las clases sociales. Juró que nunca más permitiría que alguien la hiciera sentir tan pequeña. Lo que no sabía era que en menos de un mes su vida volvería a cambiar de manera irrevocable. El sonido insistente de la alarma despertó a Valeria aquella mañana, pero durante varios segundos no supo dónde estaba. Sus ojos se abrieron lentamente y observó el techo blanco de su habitación en Vallecas. Las imágenes de la noche anterior llegaron como una avalancha golpeando su corazón con una mezcla de dolor y humillación. Mateo había desaparecido sin dejar rastro, y aunque intentaba convencerse de que no significaba nada su cuerpo y su alma, decían lo contrario. Se levantó con movimientos mecánicos, preparó el desayuno para su madre y salió rumbo al Skybar como cada día. Pero por dentro, algo había cambiado. La sonrisa que ofrecía a los clientes era más rígida, su mirada más distante. Pasaron las semanas y Valeria intentó retomar su vida normal. Sin embargo, una inquietud creciente la acompañaba a todas partes. Las mañanas eran especialmente difíciles con náuseas y mareos que atribuía al estrés. Fue Paloma quien primero notó que algo no estaba bien. «Hija, te veo muy pálida», decía mientras preparaban la cena. «Estoy bien, mamá, solo un poco cansada». Pero Valeria sabía que no era solo eso. La ausencia de su periodo confirmaba sus peores sospechas. Una tarde después de terminar su turno en el bar, Valeria compró una prueba de embarazo y se encerró en el baño del local. Observó las 2 líneas rosas con una mezcla de incredulidad y pánico. Sus manos temblaban tanto que tuvo que apoyarse en el lavabo para no caer. No, susurró cerrando los ojos con fuerza, como si eso pudiera cambiar la realidad. Al salir del baño, el mundo parecía haberse vuelto irreal. Sirvió cócteles con una sonrisa mecánica mientras su mente era un torbellino de pensamientos. ¿Cómo le diría a su madre? ¿Cómo pagaría los gastos médicos? ¿Debería intentar contactar a Mateo? Esa última pregunta la atormentaba especialmente. Cuando llegó a casa, Paloma la estaba esperando con una taza de té caliente. Valeria se dejó caer en el sofá y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas antes de que pudiera decir una palabra. «Mamá, estoy embarazada», confesó finalmente con la voz rota. El silencio que siguió fue ensordecedor. Paloma cerró los ojos, respiró hondo y luego abrió los brazos para abrazar a su hija. «¿Es de él, verdad?», preguntó con suavidad. Valeria asintió contra su hombro. «No sé qué haces, mamá. Primero tú decides qué quieres hacer», respondió Paloma con la serenidad de quien ha visto muchas cosas en la vida. «Si decides seguir adelante, yo te apoyaré. Pero ese hombre, los hombres que desaparecen al amanecer no se convierten en buenos padres solo porque hay un bebé». Durante los días siguientes, Valeria batalló consigo misma. Una parte de ella quería que Mateo supiera que tenía un hijo en camino, que pudiera hacer lo correcto. Otra parte temía otro rechazo, otra humillación. Finalmente, armándose de valor, decidió ir a la oficina de Mendoza Inmobiliaria. El edificio de cristal y acero en el Paseo de la Castellana imponía desde la distancia. Valeria entró con el corazón latiendo desbocado. La recepcionista, una mujer rubia de aspecto impecable, la miró con desdén. «¿Tiene cita con el señor Mendoza?». «No, pero es urgente. Dígale que es Valeria Herrera». La mujer rió con una mueca. «Querida, muchas chicas como tú vienen aquí pensando que el señor Mendoza las va a recibir. Él no atiende este tipo de visitas». Valeria sintió el calor subirle al rostro. «No es lo que usted piensa», insistió. «Es un asunto personal muy importante». «Seguro que sí», replicó la recepcionista, sin molestarse en levantar el teléfono. «Le sugiero que se retire antes de que llame a seguridad». Dejó su nombre y número rogando que le dieran el mensaje, pero en el fondo sabía que Mateo no la llamaría. Esa noche, abrazando a su madre, tomó la decisión más difícil de su vida. Seguiría adelante sola. La idea de dejar Madrid comenzó a tomar forma cuando las náuseas matutinas se volvieron insoportables. Paloma la encontró un día tirada en el suelo del baño, pálida y temblorosa. «Tienes que irte, hija», dijo ayudándola a levantarse. «Cada esquina de esta ciudad te va a recordar lo que pasó». «¿A dónde voy a ir, mamá? No tengo dinero ni contactos».
A Segovia con doña Catalina, respondió Paloma recordando a una vieja amiga. Catalina Morales había sido compañera de trabajo años atrás antes de mudarse para cuidar a su madre enferma. Ahora viuda y sola, había mantenido contacto esporádico. Cuando Paloma la llamó, explicándole la situación, no dudó en ofrecer su hogar. Una chica como tu hija no debería enfrentar esto sola en Madrid, había dicho Catalina. Aquí puede tener paz y tiempo para decidir su futuro. La despedida fue dolorosa. En la estación de Chamartín, Paloma abrazó a su hija con una fuerza que parecía querer transferirle todo su amor y fortaleza. «Prométeme que no vas a desaparecer», susurró. «Te prometo, mamá», respondió Valeria con la voz entrecortada. El tren a Segovia le tomó menos de una hora, pero para ella fue como viajar a otro mundo. Conforme Madrid desaparecía por la ventana, sintió una mezcla de alivio y terror. Dejaba atrás todo lo conocido, pero también los recuerdos dolorosos. Segovia la recibió con sus murallas medievales y el majestuoso acueducto romano. Doña Catalina, una mujer de 60 años con ojos bondadosos y manos trabajadoras, la esperaba en la estación con una sonrisa cálida. «Mira nada más qué preciosa estás», dijo abrazándola. «Y qué valiente por tomar esta decisión». La casa de Catalina estaba en el barrio de San Millán, con vistas a la catedral. Era pequeña pero acogedora, llena de plantas y fotografías familiares. Le preparó la habitación de invitados que daba al patio interior, donde crecían geranios y hierbabuena. «Aquí podrás pensar con claridad», le dijo esa primera noche, sirviéndole una infusión de manzanilla. «Y cuando nazca el bebé, tendrá una abuela más que lo adore». Valeria sonrió por primera vez en semanas, sintiendo que quizás había encontrado un pequeño refugio en medio de la tormenta. Valeria despertó aquella mañana con un nuevo propósito en su corazón. Segovia se había convertido poco a poco en su refugio, y aunque al principio todo le parecía extraño y ajeno, ahora empezaba a sentir que podía construir una vida distinta. La casa de doña Catalina le ofrecía no solo un techo, sino también un espacio donde pensar con claridad, lejos del bullicio y las heridas abiertas de Madrid. Las primeras semanas no fueron fáciles. Valeria tuvo que adaptarse a un ritmo diferente, a un pueblo más pequeño, donde todos se conocían y donde su historia era pronto tema de conversación entre los vecinos. Sin embargo, su determinación era más fuerte que el miedo o la vergüenza. Con la ayuda de doña Catalina se inscribió en el centro de salud local para llevar el control de su embarazo. Cada visita al médico reforzaba la realidad de la nueva vida que crecía dentro de ella. Al mismo tiempo buscó trabajo para poder mantenerse. Encontró un puesto de medio tiempo en una pastelería del centro histórico, propiedad de don Emilio, un hombre mayor, con un carácter severo, pero un corazón generoso. Desde el primer día, don Emilio la trató con respeto y consideración. Cuando supo de su situación, lejos de juzgarla, decidió apoyarla como si fuera una hija más. Valeria pasaba las mañanas preparando pasteles y sirviendo a los clientes con una sonrisa tímida que poco a poco se fue haciendo más segura. Por las tardes estudiaba contabilidad con los libros que don Emilio le prestaba. «No quiero que te quedes sirviendo pasteles toda la vida», le decía él. «Este negocio necesita a alguien que entienda de números y tú tienes cabeza para eso». Las palabras de don Emilio se quedaron grabadas en el corazón de Valeria, que veía en él una figura paterna que nunca había tenido. Conforme pasaban los meses, su cuerpo cambiaba, y cada pequeño movimiento del bebé en su vientre la llenaba de una mezcla de miedo y ternura. Las primeras patadas le hicieron llorar en silencio en la soledad de su habitación. Por las noches solía sentarse junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad mientras acariciaba su vientre abultado. «Vamos a estar bien», le susurraba a su hijo. «No necesitamos a nadie más, tú y yo contra el mundo». Pero en su corazón, una parte de ella seguía preguntándose qué habría pasado si Mateo hubiera sabido de su existencia, si las cosas hubieran sido diferentes. Lo que Valeria ignoraba era que a solo 2 horas de distancia en Madrid, Mateo acababa de regresar después de 2 años de tratamiento en Barcelona, buscando desesperadamente a la mujer que había desaparecido de su vida sin dejar rastro. El 15 de diciembre, en una madrugada fría y nevada que convirtió Segovia en un cuento de hadas, Valeria dio a luz a un niño al que llamó Iker Herrera. Pesó 3 kilos y 200 gramos de pura perfección, con los ojos más verdes que Valeria había visto jamás y una mata de cabello oscuro que le recordó dolorosamente a su padre.
Es igual a ti, cuando eras bebé, mintió doña Catalina sosteniendo al recién nacido mientras Valeria se recuperaba. Pero ella sabía la verdad. Cada vez que miraba a su hijo, veía a Mateo. Los mismos ojos penetrantes, la misma forma de la nariz, incluso la manera en que arrugaba la frente cuando estaba concentrado. Era como tener un recordatorio constante de la noche que cambió su vida para siempre. Los primeros meses fueron una montaña rusa de emociones. Las madrugadas eran largas, las preocupaciones constantes y el dinero siempre escaso. Pero el amor que sentía por Iker era tan intenso que a veces la asustaba. Durante el día trabajaba en la pastelería, mientras doña Catalina cuidaba al niño. Por las noches estudiaba con Iker dormido en una cuna improvisada a su lado. Don Emilio se convirtió en una figura cada vez más presente en sus vidas, enseñándole no solo los secretos del negocio, sino también lecciones de vida que Valeria atesoraba. Cuando Iker cumplió 1 año, Valeria recibió su certificación en contabilidad y don Emilio no dudó en nombrarla administradora de la pastelería. El orgullo que sintió aquel día fue mayor que cualquier título o reconocimiento. Había logrado construir una vida estable para ella y su hijo desde cero sin depender de nadie más. Los días se sucedían tranquilos y felices en su pequeño círculo familiar. Iker crecía sano y fuerte, un niño curioso que aprendía rápido y que iluminaba cada rincón de la casa con su risa. Para Valeria no había mayor satisfacción que verlo correr por el patio de doña Catalina persiguiendo mariposas o aprendiendo a decir sus primeras palabras. Sin embargo, había momentos en los que la nostalgia la invadía, especialmente durante las noches silenciosas, cuando el único sonido era el de la respiración suave de Iker mientras dormía. En esos instantes, Valeria se preguntaba si Mateo alguna vez pensaba en ella, si alguna vez se preguntaba qué había sido de aquella noche mágica en Madrid. Pero esos pensamientos eran fugaces. No podía permitirse vivir en el pasado. Tenía un hijo que la necesitaba, un trabajo que amaba y una comunidad que la había aceptado como una más. El invierno dio paso a la primavera y con él llegaron nuevos retos y nuevas alegrías. Iker aprendió a caminar entre las mesas de la pastelería bajo la atenta mirada de don Emilio, que lo cuidaba como si fuera su propio nieto. «Este niño tiene algo especial», solía decir, observando cómo Iker se desenvolvía con una facilidad asombrosa para su edad. «Va a ser alguien importante cuando crezca». Valeria sonreía agradecida por el apoyo y el cariño que había encontrado en Segovia, pero en el fondo de su corazón sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse a su pasado. No podía esconderse para siempre, y ese momento estaba más cerca de lo que imaginaba. Una mañana, mientras acomodaba los libros de cuentas en la pastelería, recibió una carta que cambiaría el curso de su vida. Era una oferta de trabajo en Madrid, en una empresa de organización de eventos. Al parecer, alguien había recomendado su nombre basándose en su experiencia y sus estudios. Valeria guardó la carta en su bolso sin decidir de inmediato qué hacer. Esa noche, sentada junto a doña Catalina en el pequeño salón de la casa, le contó sobre la carta y sobre las dudas que la asaltaban. «¿Y tú? ¿Qué quieres hacer, hija?», preguntó Catalina, sirviéndole una taza de manzanilla como cada noche. «No lo sé», respondió Valeria mirando a Iker, que jugaba en el suelo con un tren de madera. «Aquí estamos bien, pero siento que me estoy quedando estancada, que podría hacer algo más». «Segovia te ha dado un hogar», dijo Catalina con voz suave, «pero Madrid es tu hogar verdadero. Tienes que decidir qué es lo mejor para ti y para tu hijo». Valeria pasó la noche en vela mirando por la ventana mientras la luna iluminaba las calles silenciosas. Al amanecer, con el corazón lleno de determinación, tomó una decisión. Era hora de volver a Madrid, de enfrentar su pasado y de construir un futuro diferente para ella y para Iker. Sabía que no sería fácil, que habría recuerdos dolorosos y quizá encuentros inevitables, pero también sabía que ya no era la misma mujer asustada y vulnerable de 5 años atrás. Ahora era madre profesional y sobre todo una mujer fuerte, capaz de enfrentar cualquier desafío. Con esa convicción comenzó a hacer las maletas, preparando el regreso a la ciudad donde todo había comenzado. Valeria regresó a Madrid con el corazón latiendo con fuerza y la maleta cargada de ilusiones y miedo. Después de tantos meses en Segovia, la ciudad le pareció más intensa que nunca. Cada bocacalle le recordaba el momento en que decidió dejar atrás su dolor y su pasado. Al llegar a su antiguo barrio de Tetuán, tomó el cochecito de Iker,
con manos temblorosas, mientras el pequeño la miraba con ojos curiosos. Caminó hacia la oficina de Events Elite con paso decidido y sintió que aquella vez su presencia tenía un peso distinto. En la recepción, una joven se levantó para saludarla con una sonrisa amable. Valeria entregó su currículum junto al certificado en contabilidad y esperó mientras su mirada recorría las plantas altas del edificio. Un rato después, Carmen, la directora de operaciones, apareció con una expresión cálida y asentidor. «Habíamos oído hablar de ti», dijo Carmen, «tu experiencia en Segovia y tus estudios te hacen perfecta para este puesto». Valeria sintió un alivio mezclado con orgullo en su pecho. Sonrió y agradeció la oportunidad. Acordaron que al día siguiente comenzaría a trabajar organizando bodas y conferencias. La tarde que siguió la pasó en un banco junto al retiro, mirando a Iker jugar con una pelota y bebiendo un café cortado que sabía a promesa. Observó cómo Madrid respiraba vida y supo que estaba en el lugar correcto. Durante las siguientes semanas, Valeria se adaptó a una rutina perfecta entre trabajo y maternidad. Sus mañanas las dedicaba a Events Elite, preparando eventos en salones elegantes y revisando cada detalle con rigor. Por las tardes, recogía a Iker en el colegio infantil y lo llevaba al parque, donde jugaba con otros niños mientras ella leía cuentos sentada en un banco. Al caer la noche, revisaba cuentas y presupuestos junto a una lámpara cálida que iluminaba su salón. Cada día se sentía más segura de sí misma, olvidando la fragilidad del pasado. Un jueves por la mañana, Carmen le pidió que se encargara de un evento en el Palacio de Congresos el viernes siguiente. Era un congreso empresarial con cientos de invitados nacionales y extranjeros. Valeria aceptó con entusiasmo, aunque notó un hormigueo de responsabilidad en el estómago. «Tenías que ganarte esto», pensó, y se sintió lista. El viernes llegó brillante y tenso en igual medida. El Palacio de Congresos se llenó de flores blancas, mesas vestidas de gala y un equipo de camareros comedidos que colocaban copas y cubiertos. Valeria supervisaba todo con precisión desde la entrada, atendiendo detalles hasta el último minuto. Cuando los discursos terminaron y los invitados conversaban en los pasillos, ella respiró hondo y anotó mentalmente las cosas que había aprendido. Allí, cuando caminaba para revisar el montaje de salida, lo vio. Mateo Mendoza estaba junto a un grupo de hombres trajeados charlando con una copa de champán en la mano. Su postura era tan segura como siempre, pero crecían en su mirada signos de sorpresa y de emoción contenida. Valeria se congeló por un segundo mientras su corazón se aceleraba. Él la divisó, soltó la copa y se acercó con paso serio. Al llegar a su lado la miró y dijo: «No esperaba verte aquí». Ella alzó la vista y respondió con voz firme, aunque su interior vibraba de tensión: «Estoy aquí por mi trabajo y por mi hijo». Mateo giró la cabeza levemente y sus ojos se posaron en Iker, que jugaba distraído cerca de la entrada. Caminó hacia él y se agachó con cuidado. «Hola», dije en voz baja. El niño la miró un segundo sonriente. «Hola», dijo tímido y se aferró a las ruedas del cochecito. Valeria presenció aquella escena con una mezcla de orgullo y ternura en su pecho. Mateo se incorporó y la observó con expresión indecisa. En su rostro se adivinaban remordimiento, esperanza y un miedo contenido. «Me habría gustado saber», dice la voz temblorosa, «pero no supe tu nombre ni tu número». Ella mantuvo la mirada sin ceder antes de contestar: «No era solo mi nombre, era nuestra vida silencio». La música de fondo y el murmullo de los invitados envolvieron el momento como un segundo congelado dentro de una tormenta emocional. Entonces Mateo exhaló lentamente y tomó aire. «Me encantaría conocerte más», dijo con sinceridad. Valeria lo miró y por primera vez en años sintió que su pasado y su presente podían dialogar. Lo invitó a caminar un poco afuera junto a Iker. Los tres salieron al foyer externo del palacio, donde la brisa nocturna aliviaba la tensión. Mateo saludó a doña Catalina y a don Emilio, que habían venido para apoyarla en su primer día de trabajo. Fue un gesto pequeño pero lleno de significado. El ambiente se serenó y por un instante todo pareció encajar. Sin embargo, las preguntas seguían flotando en el aire. ¿Por qué ahora? ¿Qué esperaba él realmente? Valeria no estaba dispuesta a ceder sin más. El evento terminó
Los invitados se marcharon y el personal guardó los últimos detalles. Ya en casa junto a Iker antes de dormir, ella repasó cada palabra del encuentro. Sabía que aquel reencuentro era el inicio de una nueva prueba, una que pondría a prueba todo lo que había logrado. Cerró los ojos con el corazón lleno de determinación y supo que su vida ya no iba a dar marcha atrás. Valeria despertó aquella mañana con el recuerdo de la noche pasada rondando su mente como un eco persistente. Había sentido una mezcla de sorpresa, ilusión y temor al ver a Mateo junto a Iker en el Palacio de Congresos. Ahora cada latido de su corazón parecía marcar el ritmo de una decisión inevitable. Se preparó con cuidado para el día y organizó con mimo la comida de Iker antes de llevarlo al colegio infantil. Durante el trayecto, ella repasaba mentalmente las palabras de Mateo y se preguntaba si estaba preparada para lo que vendría. En la oficina de Events Elite, respiró hondo mientras Carmen le comentaba el éxito del evento. «Felicitaciones, Valeria», dijo T. «El éxito fue gracias a tu profesionalidad». Ella le agradeció con una sonrisa que ocultaba sus dudas. Sabía que algo más grande aguardaba más allá de la oficina. Al mediodía, Valeria regresó a casa para recoger a Iker. Caminaba con paso sereno cuando de repente vio a Mateo apoyado junto a la puerta del edificio. Su expresión era seria y vulnerable a la vez. Sus manos temblaban levemente cuando le alargó un sobre blanco. Ella lo tomó con cautela y notó que su nombre y el de Iker estaban escritos con caligrafía elegante y pausada. «Aquí va tu número», y algunos datos sugirió sin alzar demasiado la voz. «Quiero explicarte lo que pasó en ese tiempo que desaparecí». Valeria guardó el sobre en el bolso sin decir palabra y caminó hacia el cochecito de Iker. Cuando su hijo la vio, corrió hacia ella con los brazos abiertos y la abrazó fuerte. «Mamá, mamá», dijo con voz dulce. Valeria sintió un pellizco de felicidad y tristeza al mismo tiempo. Lo abrazó y respondió: «Hola, mi vida». Luego se detuvo un segundo y girándose hacia Mateo, aclaró: «Estamos criando a este niño solos y tengo miedo de que vuelva a irte sin aviso», añadió sin aguardar una respuesta volviendo dentro del coche. Durante la tarde, Valeria no abrió el sobre. Incorporó a Iker en el Parque del Retiro y lo observó jugar con otros niños. Cerca, el reloj parecía moverse lento mientras ella sostenía en su mano la carta sellada. En su mente resonaban las palabras de su madre y de doña Catalina sobre las pruebas de la vida y la fuerza interior que había construido. Sabía que el momento de enfrentar el pasado se acercaba. Al caer la noche, esperó a que Iker se durmiera y se sentó en el salón con el sobre frente a ella. Lo abrió con movimientos suaves y sacó 2 papeles. Uno era una carta escrita de puño y letra de Mateo, y otro, un pequeño informe médico. Su letra temblaba al principio, pero pronto se volvió más firme. «Querida Valeria», decía la carta, «siento en lo más profundo de mi ser el tiempo que perdí contigo y con nuestro hijo. No supe cómo reaccionar cuando desperté de aquel accidente en Barcelona y encontré mi vida cambiada sin ti, sin respuestas. Estaba confundido, asustado, y mi familia tomó decisiones por mí que ni yo entendía. Me sometieron a un tratamiento intensivo para mi recuperación física y mental. Creyeron que debía empezar de cero sin ataduras y sin interrupciones. Solo hace unas semanas descubrí que todo había sido un error que había sido manipulado para alejarte de mi vida. Me faltó valor para enfrentar a mi padre y a mi exmujer, pero ahora estoy decidido a asumir mi responsabilidad. Me gustaría conocerte a ti y a Iker, sin presiones, sin protocolos, simplemente como padre y madre, hablando sin miedo. El informe que acompaña esta carta acredita mi versión y mi estado actual». El segundo papel detallaba el accidente sufrido en Barcelona, su recuperación, su estancia bajo cuidado especializado y la presión familiar para mantener su imagen pública sin escándalo. A pie de página aparecía la firma de un psiquiatra que validaba su estado estabilizado. Valeria leyó la carta 2 veces y sintió un nudo en la garganta. Había en esas líneas una sinceridad tan palpable que le obligó a reconsiderar todo lo que había pensado. Pero también comprendió que lo que más deseaba era asegurarse de que Mateo entendiera el significado de sus acciones y aceptara las consecuencias sin condiciones. Aquella noche
Durmió con la carta junto al corazón y soñó con una conversación tranquila y honesta con él. A la mañana siguiente, preparó el móvil para llamarlo. Sus dedos temblaron al introducir su número. Respiró hondo y marcó. Al otro lado, la voz de Mateo respondió con suavidad. «Hola Valeria», dijo como si ya esperara este momento. «Quiero hablar contigo y con Iker, si tú lo permites». Ella cerró los ojos y sintió que sus miedos se calmaban. «Estas dos personas merecen conocerte», pensó. Tomada de coraje, respondió: «Hola, vamos a hablar entonces». Valeria despertó aquella mañana con una mezcla de emoción y ansiedad que le oprimía el pecho. Había acordado con Mateo encontrarse en un café tranquilo junto al retiro para una conversación importante. Preparó a Iker para la guardería, mirándolo dormir un segundo antes de salir, y sintió una punzada de orgullo y temor. En el café aquel día se sentó frente a Mateo, que sostenía 2 tazas de café cortado humeantes. Sus manos temblaban levemente al depositarlas sobre la mesa. A sus 33 años, su rostro reflejaba una madurez inesperada, marcada por las sombras del pasado. Iker aparecía por sorpresa en brazos de Valeria, que lo había recogido temprano para evitar un posible colapso emocional frente a su hijo. Mateo sonrió al verlo, y sus ojos se suavizaron al instante. Se miraron en silencio antes de que Mateo hablara. «Quiero que sepas», dijo con voz temblorosa, «que lo siento de verdad por todo lo que pasó, que no supe cómo manejar mi recuperación ni la presión de mi familia». Valeria lo escuchó con la mirada fija en sus ojos, pero su voz era serena. «Escucho», dijo tranquilamente. Entonces Mateo relató cómo después del accidente en Barcelona, su memoria había quedado fragmentada. Durante meses, cómo su padre y su exmujer lo habían convencido de que mantener distancias era lo mejor para su recuperación y su imagen pública. «No fue tu culpa», dijo ella suavemente, «pero no me digas que te devolviste sin vértigo, sin ausencia, sin vaciar mi vida sin pedírmelo». Mateo se encogió de hombros con tristeza. «Tenía miedo», dijo, «miedo a enfrentarte a tus preguntas, a que me reclamaras, a que todo se desmoronara. Me vi empujado por decisiones que no comprendía». Y luego siguió el silencio. Valeria tomó la mano de él con suavidad. «Tú no estabas tan bien como decías», continuó, «tus cartas y el informe mostraban honestidad, pero yo necesitaba gestos, necesitaba respuestas preconcebidas». Mateo asintió con pesar. «Sé que fallé, pero quiero enmendarlo, y lo haré despacio, sin presiones». Entonces apareció Jimena con paso elegante, vestido sobrio y mirada fría. «Hola, cariño», dijo con sonrisa mecánica. «Me parece entender que hay aquí una reunión familiar de la que no fui enterada». Valeria tragó saliva y dirigió la mirada a Mateo. Él frunció el ceño y le dijo con voz suave, pero decidida: «Esto no es asunto tuyo». Jimena alzó una ceja y se inclinó hacia adelante. «Soy la madre de Iker», también recordó. Valeria afirmó con firmeza: «Aquí soy yo quien decide lo mejor para él». Entonces Jimena sacó un sobre grueso y lo colocó sobre la mesa con delicadeza precisa. 2 millones de euros, dijo sin pestañear, a cambio de olvidar todo y alejarnos de ti para siempre. Valeria sintió un golpe, el corazón se le aceleró y sus manos se tensaron. Mateo respiró hondo y se incorporó. «Por favor», dijo con voz firme, «esto no es negociable». Jimena recogió el sobre con aire altivo. «Si dudáis, solo os pido que lo penséis bien. Con dinero todo se soluciona», dijo con tono condescendiente. Luego se giró y salió del café con un murmullo de vestidos y tacones. Mateo respiró agitadamente y se apoyó en la mesa. Valeria sintió una mezcla de rabia y lástima por aquella mujer que no entendía que su hijo era humano, no un símbolo. Miró a Mateo con ojos serenos. «Lo siento por todo esto», dijo, tratando de no quebrarse. Él la miró con gratitud y tristeza. Ella necesitaba tiempo y claridad. Fue don Emilio quien la llamó esa misma tarde para ofrecerle su apoyo, diciendo que la pastelería estaba dispuesta a concederle un permiso para aclarar su mente. Doña Catalina también le escribió un mensaje reconfortante. Valeria entendió entonces que no estaba sola. Durante los días siguientes mantuvieron conversaciones con calma y respeto. Mateo se esforzó por demostrar con hechos su compromiso,
visitando a Iker en la guardería, llevándole pequeños regalos sin pretensión y hablando con Valeria con honestidad sobre su voluntad de construir una relación real. Ella aceptó que lo observara sin presiones ni imposiciones. Se trataba de hacer justicia al pasado y construir un futuro con certezas. Mientras tanto, la oferta de Jimena pendía como una sombra incómoda, aunque parecía perder fuerza ante la firmeza de Valeria y Mateo. El barrio sintió pronto el eco de aquella tensión silenciosa entre dinero y dignidad. Y en el centro de todo estaba la calma decisión de Valeria de no vender lo que había ganado con esfuerzo. El capítulo terminaba con ella, llevando a Iker de la mano al parque y mirando al horizonte mientras se preguntaba si el amor verdadero era aquel que perduraba ante tentaciones y sombras, y supo que estaban muy cerca de encontrar su camino. Valeria despertó aquella mañana con una mezcla de serenidad y anticipación que le reconfortaba el alma. Había decidido que ese día era el final de un ciclo y el comienzo de otro más sólido y auténtico. Después de dejar a Iker en la guardería, caminó por el retiro, mientras el sol matutino atravesaba las hojas de los árboles y las flores despuntaban en primavera. Su mente repasaba cada paso de los días anteriores, el ofrecimiento de dinero de Jimena, los encuentros pausados con Mateo, las promesas reforzadas con hechos. Sabía que había llegado el momento de tomar decisiones definitivas. Al mediodía se encontró con Mateo en la pequeña iglesia de San Sebastián, un templo de piedra blanca rodeado de naranjos en flor. Dentro, los bancos de madera y los vitrales transmitían una paz ancestral. Se sentaron juntos sin prisa frente al altar vacío, sin mirarse al principio, pero sintiendo la presencia del otro con una intimidad profunda. Fue Valeria quien habló primero. «Ha sido un camino difícil», dijo, en voz suave, pero firme. «He sentido miedo, tristeza y dudas, pero estoy aquí porque creo que merecemos una oportunidad real». Mateo la observó con gratitud y lágrimas contenidas. «Yo también creí que no podía reparar el daño y sentí culpa todos los días», dijo arrodillándose a su lado. «Pero tengo voluntad de construir una familia digna, sin presiones, sin silencios ni promesas huecas». Poco después, Carmen, la directora de operaciones de Events Elite, tocó la puerta con discreción y les entregó un pequeño sobre blanco. Era la bendición de la iglesia para su ceremonia íntima allí mismo entre los naranjos. Valeria y Mateo se miraron y sonrieron con complicidad. Caminaron hacia el jardín exterior entre familiares cercanos, doña Catalina, Paloma, don Emilio y algunos compañeros de trabajo de Valeria. Iker corría entre los naranjos, riendo sin parar, vestido con una camisa blanca y pantalones de lino. El aire estaba perfumado con azahar, y el murmullo suave de las conversaciones formaba un telón sonoro armonioso. Cuando se cantaron los votos de manera breve y sencilla frente al altar improvisado, Valeria sintió que una ola de emoción la recorría por dentro. Mateo te prometió estar presente en las pequeñas y grandes cosas de la vida de Iker y de Valeria. Ella correspondió comprometiéndose a construir un hogar sin culpas, donde el pasado no definiera su futuro. Las miradas de doña Catalina y de don Emilio contenían orgullo y ternura. Paloma abrazó a su hija con fuerza y le susurró al oído que siempre había sabido que ella merecía algo verdadero. El sol de la tarde tiró sombras oblicuas y doradas sobre los novios mientras se besaban frente a sus seres queridos. Fue un instante suspendido en el tiempo. Después de la ceremonia celebraron con un almuerzo sencillo en el jardín de la iglesia platos tradicionales de la región de Castilla, empanadas de verduras, tortilla espanola, vino tinto local y frutas de temporada. Entre risas y anécdotas el ambiente se tornó familiar y amable. Los invitados alabaron la determinación de Valeria y el coraje de Mateo para enfrentarse a su pasado. Algunos hablaron de cómo el amor había triunfado sobre el orgullo y el dinero. Ese reconocimiento silencioso lo sintieron como una reconquista personal. Al anochecer caminaron hacia su nuevo hogar en Salamanca, un pequeño apartamento con balcones de hierro forjado y macetas llenas de geranios rojos. Iker corría adelante señalando las luces de la ciudad. Mateo llevaba a Valeria del brazo y ella se apoyaba en su hombro con emoción en los ojos. Dentro del apartamento, prepararon un café cortado mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo. Se sentaron en el balcón y observaron Madrid brillante bajo ellos. Silencio con compañía. Valeria susurró lo que sentía. «Hemos construido algo hermoso», dijo, y el sonido de su voz se mezcló con el viento nocturno.
Mateo asintió. Y lo cuidaremos juntos, añadió. Iker se acurrucó entre los dos y metió sus deditos en las manos de sus padres. En ese momento, supieron que no era un final, era un comienzo. Una familia forjada desde el coraje, el amor y la verdad. Y mientras la ciudad dormía tranquila alrededor, sus corazones latían con la certeza de que habían encontrado su lugar. Sequia, tôi sẽ tiếp tục với nhiệm vụ viết phần kết luận và tóm tắt toàn bộ câu chuyện.